Bien. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, culturismo, nutrición, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta como cada episodio y como ya saben ustedes, aquí con Laura Placeres. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, San, muy bien. Ya muchísimo más tranquila y relajada después Ay, de que pasaron mis dos clases del curso de hipertrofia avanzada. Pero bueno, en 3 semanas más estaré igual. Yo creo que ya más habituada a este tema de, pues si bien preparar clases es algo que hago bastante seguido, pero bueno, tú que estás ahí dentro, creo que puedes testificar que el contenido y el detalle que le estamos metiendo es un montón. Entonces, sí, no, el nivel de... está siendo padre, estoy aprendiendo mucho, pero sí, hace una semana la verdad es que sí andaba bien apurada. Bien full. Sí, es ¿Estás que soy, ahora? como dices, soy testigo de que la verdad las actualizaciones que están dando a través de ese curso es magnífico, o sea, el nivel de calidad es de otro nivel. Así que yo aquí aprovecho para decirles que quien no están enterados o si no están enterados sobre este curso, por favor mándenle mensaje a Daniel Álvarez, a Lau o también al doctor Juan Jerezano para tener más información al respecto, porque la verdad es imperdible. Si quieren estar actualizados, claro está. Pero bueno, yo estoy muy contenta, mi Lau, por estar aquí contigo una vez más y también por estar aquí con nuestra invitada de lujo, que ya la estaremos presentando. Y que también aprovechamos para decir, antes de comenzar de presentar a nuestra invitada, sobre nuestras asesorías también. Sí, sigo con las mentorías, pero la verdad es que ahorita por lo mismo de las clases ya no he estado tomando nuevos alumnos, por eso y por también, como ahorita es época de competencias, pues tengo tres asesorados igual de posing y bueno, por eso no estoy ofreciendo ya más las mentorías de momento, pero en cuanto todo esto pase, seguramente abriré por ahí algún espacio, pero para el coaching y la asesoría online. Hasta ahora puedo decir que no ha habido momento en el que diga no hay espacios. Creo que siempre se puede por ahí, si alguien está interesado o interesada y podemos, claro, hacer buen equipo porque esa es otra, ¿no? Sabemos que no todos somos la mejor opción para todas las personas, pero si alguien por ahí piensa que podríamos hacer buen match, pues claro que están las puertas abiertas. Claro, y aquí tenemos dos opciones, bueno, tres opciones con nuestra invitada para que ustedes también elijan. Así que hay por dónde escoger. Y bueno, para no hacerla de emoción, entonces voy presentando a nuestra invitada. Ella es Karina Romero Minuti. Ella es historiadora y también entrenadora desde hace 6 años. Y es un placer tenerla aquí con nosotros porque ella hizo una tesis bastante interesante que ya nos irá platicando, donde conceptualizaba algunas, o más bien definía algunas conceptualizaciones acerca del fitness, el fit body, los fit influencer, etcétera, y ya nos irá platicando un poquito más sobre esto de la cultura fitness, que al final es el tema que también nos aboca el día de hoy. Así que, Karina, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Yo feliz porque las escucho desde hace tiempo y me encanta escuchar gente que tiene como la perspectiva crítica del fitness, pero al mismo tiempo les súper apasiona porque es como dos mundos distintos pareciera, ¿no? De repente y encontrar gente con la que puedes compartir eso a mí me encanta, me emociona y muchas gracias por haberme invitado hoy. No, al contrario, el gusto es de nosotras. Y si te gustaría presentarte algo que te gustaría decir de ti antes de iniciar con la entrevista hoy. Pues sí, yo como que siempre que pienso un poco como qué soy o cómo me definiría, es difícil porque una parte de mí sí tiene mucho a esta historiadora, pero también siento que nací para ser coach, no sé, es como una sensación, ¿no? Como que las dos cosas me gustan y por mucho tiempo pensé que no eran conciliables, entonces me costó mucho trabajo como moverme de un espacio al otro, que sería como más el académico, ¿no? Y pensamos siempre a los investigadores o a los maestros en un espacio en donde no se mueven, sentados, estáticos, ¿no? Y por otro lado, ese deseo de hacer ejercicio y como también hay un poco este prejuicio de que en el gimnasio la gente no es muy brillante, ¿no? Y este tipo de ideas que por suerte ya se están desmontando,
pero pues todavía persisten. Entonces, llevar el tema de fitness al ámbito académico como historiadora fue un poco difícil, ¿no? O sea, plantear que mi tesis fuera sobre eso, porque además yo que estudié historia y el fitness es muy reciente, es difícil que la academia te permita estudiar conceptos que son muy actuales, ¿no? Por la problemática que implica de la perspectiva o la objetividad que tiene el investigador en el tema, y más si yo soy entrenadora. Entonces, pues se complicaba un poco, pero al parecer creo que fue un gran resultado, o sea, poder mezclar eso, porque al final, pues solamente cuando algo te apasiona tanto, creo que te entregas, ¿no? Y lo haces con esas ganas. Exacto, y las ganas se notan también, o sea, en el hecho de que lo estés practicando y que hayas hecho ese entrecruzamiento entre ambas disciplinas, porque como bien dices tú, parecen cosas totalmente distintas, ¿no? Por un lado el aspecto académico, por el otro lado el aspecto físico, podríamos decirlo, un lado el aspecto intelectual y el otro el aspecto físico. Entonces, ¿cómo es para ti hacer ese match, o sea, iniciar con ese entrecruzamiento, porque sabemos que a veces es muy criticado en la academia el mundo del fitness y viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú para hacer ese entrecruzamiento? ¿Cómo fue para ti también ligar esas pasiones y a qué te enfrentaste al respecto antes de iniciar a conceptualizar todo lo demás que queremos hacer en este episodio? Sí, pues, o sea, creo que tuve un buen apoyo de personas que estudian el tema, sobre todo el tema del cuerpo, del deporte, en el ámbito académico, sí hay un interés. Entonces, y también hay mucha gente que ya incorporó el fitness a su vida y por eso le genera también curiosidad, ¿no? O sea, como saber un poco más todo al respecto, desde un aspecto ya como más sociológico, antropológico, ¿no? O sea, otra perspectiva completamente. Entonces, en ese sentido fue bien recibido. A mí lo que me pasaba un poco es que de repente cuando yo llevo a la práctica, o sea, tengo toda esta teoría, ¿no? Que un poco critica aspectos muy particulares o hábitos que tenemos en el fitness. Y entonces cuando yo lo hacía, como que me enfrentaba a eso, ¿no? O sea, porque una parte de mí así saltaba de inmediato como decir, no, es que esos son pues como imposiciones, ¿no? Y las ideas preconcebidas y viene de la modernidad, o sea, como un montón de partes teóricas, pero cuando estás ahí, pues todo se te olvida, tú simplemente disfrutas, ¿no? Sobre todo estos discursos de, no, pues la opresión del cuerpo femenino, ¿no? Y como que me confrontaba mucho con mi propio cuerpo, con mis propias prácticas, con el cuerpo también de las personas con las que trabajo, ¿no? ¿Cómo los entreno? ¿Desde dónde y por qué los entreno? Y a veces también el hecho de no poderles explicar, pero un poco como irselos metiendo en su rutina, ¿no? Sin que sepan, o sea, este tipo de cosas, porque mucha gente, pues, o no le interesa como cuestionarlo, simplemente quiere los resultados y ser delgado, porque esa es la verdad, o sea, mucha Claro. gente entra en eso. Y otra, también creo que te pueda llegar a abrumar, ¿no? Y la idea no es que pierdan el deseo de hacer ejercicio, al contrario, o sea, es que lo hagan, pero también que se cuestionen desde dónde, precisamente para llevarlo hacia un ámbito más saludable, ¿no? Porque pues yo misma he atravesado por momentos en donde la obsesión me generó, pues sí, yo diría que problemas a nivel mental, ¿no? O sea, de insatisfacción corporal, de pues querer llevar todo al 100 y que al contrario, ¿no? El cuerpo no te responde a veces cuando estás tan obsesionado con algo. Entonces, cuanto más vas soltando esa parte o más vas entendiendo hacia dónde orientarlo por ti, creo que la cosa mejora y los resultados son, pues quizá son otro tipo de resultados porque no podría decir que son los mismos. O sea, yo creo que parte de la gente que llega a un nivel competitivo es precisamente porque se obsesionó y llevó eso al extremo. Pero seamos realistas, la mayoría de la gente no busca eso, ¿no? Busca salud. Entonces, como poderlos posicionar en dónde quieren estar y para qué, eso me ha servido. O sea, como haber explorado toda esta parte y sin decírselos, pero pues yo ya tengo una noción mayor o más amplia, ¿no? De lo que es. Claro. Eso que mencionas de cómo a veces la gente no se quiere cuestionar, ¿no? O sea, es como, bueno, yo te contraté a ti para que me ayudes a tener este cuerpo fit, ¿no? Para que me ayudes a bajar de peso. Lo que menos quiero ahorita es que me inundes de preguntas filosóficas de dónde vengo, hacia dónde voy.
No, pasa mucho y algo que ahorita me viene a la mente, le platicaba a Sam que estoy leyendo, sigo leyéndolo, me he tardado un montón, pero este libro de Flow y habla mucho de cómo la gente llega a sus casas para ver la televisión, para hacer una actividad que pues al final no implica nada de pues de habilidad, de cuestionamiento, de interacción con otras personas y es hasta cierto punto, o sea, te adormece, ¿no? Y te permite como olvidarte un poquito de las pues esos cuestionamientos, ¿no? Y esas cosas que son incómodas, pero que si no enfrentamos podemos terminar teniendo actitudes y comportamientos, e inclusive buscando objetivos que no son en realidad los que de verdad son importantes para nosotros y para nosotras, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, te preguntaría, porque creo que es algo muy difícil, o sea, cómo podríamos y bueno, y si se puede, ¿no? O sea, discernir entre, a ver, este es un objetivo que de verdad yo quiero, a mí me interesa, pero ¿qué tanto de ese objetivo en realidad es por mí? ¿Y qué tanto de ese objetivo es, pues al final, esto que yo veo en redes sociales, esto que yo veo en las revistas, ¿no? Esto que desde chiquita me han dicho que es un cuerpo bonito, o es un cuerpo femenino, o es un cuerpo hasta saludable, porque todas esas connotaciones pueden estar cuando, pues tenemos ejemplos de gente con por ejemplo, con índice de masa corporal en números muy altos y son saludables, ¿no? Entonces, o sea, es posible? O sea, podríamos de alguna manera como discernir o esclarecer esa parte. ¿Tú qué opinas? O sea, yo la verdad creo que es muy difícil. O sea, yo no lo he logrado del todo, la verdad no voy a mentir. Cuesta mucho trabajo porque al final, pues, es difícil como abstraernos del contexto en el que vivimos, ¿no? Y la educación que recibimos y lo que nos bombardean por todos lados. Y luego yo pienso, o sea, como entrenadora también se vuelve muy difícil, ¿no? Al final hay una expectativa respecto de lo que es ser una entrenadora y sobre todo de cómo se ve. Entonces también es algo que yo me cuestiono mucho, ¿no? Es decir, cómo puedes decirle a la gente que, que debe de orientarse hacia la salud si ni tú mismo lo has resuelto, ¿no? Pero creo que justo en ese diálogo y en esa observación es como uno lo va resolviendo, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que yo entreno mucho con personas grandes, con señoras de 60, 70 años. Y entonces, a pesar de que también en ellas observo este tipo de inseguridades corporales, o sea, también hay como esta idea de quiero bajar el gordito, que no se me mueva el brazo, como este tipo de cosas muy interiorizadas en las mujeres. También noto como esa emoción que tienen cuando consiguen hacer algo, ¿no? Algo físico que a lo mejor pensaban que ya no podían o que ya les daba miedo. Entonces, como que el observar eso a mí me genera una relación distinta con el ejercicio. Y incluso cuando yo me doy cuenta, o sea, cuando yo realmente me pongo presente en lo que estoy haciendo, me doy cuenta que se vuelve completamente secundario cómo me veo, o sea, ya no busco verme en el espejo, ya hago el ejercicio por sentirlo, ¿no? Por sentirlo y por lo que siento después de hacerlo. Entonces, es como eso, son como atisbos, creo yo. O sea, es como que de repente te acuerdas y dices, ah, claro, por esto lo hago. Y después regresas a la vida normal y sigues y te enrolla y otra vez de repente pasa algo y, ah, por esto lo hago. Y creo que un poco va de eso. O sea, no creo que se resuelva del todo nunca, ¿no? O sea, la verdad. Y de ahí la importancia de la introspección, ¿no? De la introspección constante, porque a veces también creemos que estas son problemáticas únicamente de mujeres, pero ya hemos visto en investigaciones recientes que tanto hombres como mujeres también experimentan este tipo de efectos similares, ¿no? Y con relación a la imagen corporal, sobre todo al exponerse a diferentes tipos, bueno, a cuerpos homogéneos, ¿no? Sobre todo en esto de las redes sociales, aquí nosotras que trabajamos, Lau y yo, desde la virtualidad también. Tú nos comentabas al principio que también tienes algunos clientes así y son cuerpos hegemónicos que a veces no nos cuestionamos, como bien dicen ustedes, pero que sin embargo afectan también a la imagen corporal y esto
se ve también en las investigaciones desde el 6 hasta el 81% más o menos. O sea, son cifras que para mí son alarmantes realmente si estamos dándonos cuenta de la percepción negativa que esto puede llegar a generar en los cuerpos o en la imagen corporal de tanto hombres como mujeres, ¿no? Y en este aspecto de los hombres, por ejemplo, lo que se ha visto y que a mí me ha llamado bastante la atención es que afecta su bienestar psicológico también y no se ve, no se toma en cuenta esto. O sea, dice, ay, sí, los hombres, a ellos no les importa su físico, pero realmente sí importa y también importa la imagen corporal, que eso trasciende, ¿no? El aspecto físico, es más bien cómo nos percibimos y cómo nos interpretamos también y cómo esto va generando comportamientos desadaptativos en nosotros mismos y en, por ejemplo, en nuestras prácticas, tanto del entrenamiento como también de la alimentación restrictiva, como de la apariencia, como incluso afecta nuestro rendimiento. Entonces, yo te quería preguntar también, ¿tú has visto esto o has percibido esto en hombres igualmente? Sí, o sea, yo creo que es igual de común, pero no se habla tanto como dices. Quizá también como que está más permitido a la mujer externar este tipo de inseguridades, ¿no? Pero pues personas muy cercanas a mí, o sea, yo observo esa inquietud, ¿no? Y cómo también eso define sus prácticas en el gimnasio, ¿no? También este tipo de ideas de cómo tiene que entrenar un hombre y cómo tiene que entrenar una mujer. Y si tu cuerpo no se adapta a esa figura, ¿no? Pues a esa figura hegemónica de lo que es masculino y femenino, también comienza pues estas dismorfias corporales, digámoslo así, Claro. y sí es súper común, o sea, la verdad es que es más común de lo que uno creería. Sí, y bueno, pues al final como igual lo mencionabas, creo que otro punto importante es esta parte de qué pasa igual con nosotras como entrenadoras, ¿no? Puede ser muy fácil aparentemente decir, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, tenía una conversación con una asesorada mía que pues tiene 53, 54 años. Su principal objetivo siempre ha sido estético, ¿no? Y ella había estado trabajando conmigo anteriormente y siempre era como toparse con pared con esta constante frustración de es que por qué no bajo de peso, porque sí estoy entrenando, ¿no? Y es que me cuesta mucho la parte de la alimentación, etcétera. Pero una vez que pues ella empezó como a ver esta parte de qué puede hacer mi cuerpo y cómo otras cosas, algunos marcadores de salud, por ejemplo en su caso ya tiene hipertensión arterial, entonces ha llegado a un punto ahora que se ha enfocado más como en este proceso, que le han reducido la medicación porque ha mejorado mucho en ese sentido, ¿no? También ya estaba pues presentando algunos signos de osteoartritis, de osteopenia, y todo eso de igual manera se ha ido revirtiendo. Y ahora, curiosamente, es cuando la báscula ha empezado a bajar, e inclusive en este último mes que no hubo tanto cambio en la báscula, porque pues, ha estado muy movida de viajes, este mes es su cumpleaños, hoy me manda sus fotos de progreso y se ve un físico distinto, ¿no? O sea, y ella misma pues lo va reconociendo. Entonces, ¿de qué manera tú crees que como entrenadores o entrenadoras podemos facilitar esta introspección, este cuestionamiento en las personas sin necesariamente abrumarlos? Porque creo que esa es parte de pronto de las razones por las que a veces los entrenadores no meten eso, por ejemplo, en sus cuestionarios o cuando tienen la oportunidad de tener una plática o una conversación con el asesorado, es como que, pues te vas por lo más fácil de medir, lo que es numérico, lo que es cuantificable y estas conversaciones más abstractas, ¿no? Que tienen más que ver con cuestiones personales, a veces se dejan de lado porque son las conversaciones más incómodas. Pues, o sea, a mí lo que me ha funcionado, y por eso es que decía que yo prefiero la presencialidad en el entrenamiento, es precisamente como que el cuerpo sea el tema que menos se toca durante el entrenamiento. O sea, estamos trabajando su cuerpo, pero casi nunca estamos hablando sobre nada del cuerpo. O sea, no en ese sentido de, mira, ya se te ve más esto, mira, yo trato de no hacer ese tipo de menciones porque también sé que muchas veces de acuerdo a cómo vienen de ánimo, va a ser como se van a ver, ¿no? Un poco el tema de imagen corporal, que es súper subjetivo. A lo mejor yo a ellas las veo de un modo pues desde afuera, distinto de cómo ellas se ven. Y entonces
yo no puedo como decirle, es que tú te ves así, la idea es que ella se sienta de una determinada manera, ¿no? Entonces, por eso trato como que sea un espacio en donde, además de que están disfrutando del trabajo con su cuerpo, puedan despejarse de ese tema. O sea, como que trato de que no sé cómo decirlo, pues, pero el chiste es que ni las peso, o sea, trato de que todo sea mucho en cuestión de cómo te sientes. Incluso lo primero que hago cuando llego con ellas es cómo te sientes hoy, porque en función de eso yo hago modificaciones en el entrenamiento, cosa que a lo mejor algún otro entrenador diría es que eso no debe de ser, ¿no? Tú programas un entrenamiento y te tienes que atener a esa programación. Pero la verdad es que en la práctica muy pocas veces funciona de ese modo, ¿no? En sesiones de entrenamiento yo trato que el cuerpo sea algo como secundario a pesar de que estamos, pues, o sea, que yo estoy ahí para entrenarlas, ¿no? Entonces, que más bien me enfoco en las sensaciones, en que disfruten del ejercicio, pero al mismo tiempo yo estoy haciendo cosas que yo sé que a la larga les van a ayudar a progresar. O sea, no se trata de entretenerlas, porque también eso sería un error, ¿no? O sea, si quiero que progresen, quiero que consigan objetivos, pero quiero que no lo vean con ese peso o esa em, exigencia externa, que si de por sí ya uno es exigente con uno mismo, si todavía llega alguien y te exige más, se vuelve algo tedioso, difícil y no sostenible a largo plazo, creo yo, ¿no? Entonces, de alguna manera es generar como un ambiente de confianza en donde ellas se sientan cómodas mostrando su cuerpo como es, en donde tampoco yo me posiciono como un referente de corporal, pues, o sea, como aspiracional en ese sentido y se me hace que se generan como dinámicas más cómodas y sostenibles a largo plazo, ¿no? Entonces es Claro. lo que a mí me ha funcionado. Claro, Karina. Y fíjate que ahorita, hace unos minutos, estábamos platicando Lau y yo de cómo podrían haber diferencias en cuanto al entrenamiento online y el entrenamiento presencial, ¿no? Pero que de alguna manera no hay personas que sean totalmente presenciales y totalmente online. Por ejemplo, somos un match, o sea, realmente la virtualidad ya vino a crear espacios de contenido y también de creación del sí mismo, ¿no? De lo que somos y cómo nos vamos representando y cómo nos vamos viendo. Entonces, al final tú, por ejemplo, puedes darles asesorías presenciales, pero ellos o las personas, incluso yo, me voy a mi celular, veo mis redes sociales y empiezo a ver un montón de contenido, ¿no? Y eso repercute en la forma en la que también yo me voy viviendo y me voy haciendo en este proceso. Sabemos que está, por ejemplo, el contenido feed inspiration, ¿no? Que es este que va pues más englobado al control del cuerpo o un término que se utiliza muy a menudo para como conglomerar el contenido de redes sociales a través de un hashtag, ¿no? Tú trabajabas también mucho en tu tesis el tema del Fit Inspiration o el Fit Body, perdón. Entonces yo quería saber un poquito sobre eso, sobre cómo llegaste ahí, cómo conceptualizaste este tema del Fit Body, perdón, me confundo, ¿y cómo es para ti de construir el fit body? Porque yo veo que tú hablas sobre esto también bastante, tuve la oportunidad de leer tu tesis y me gustaría un poquito más que nos introdujeras aquí sobre ese término. Sí, o sea, fit body, como en términos generales, es el cuerpo hegemónico, digamos, el cuerpo que uno se imagina que es el cuerpo fit, ¿no? Que es delgado, por lo general es atlético, sí, pero no muy musculado. Em, Sigue ciertos cánones de belleza. Normalmente también son cuerpos blancos. Digo, eso ya se ha pluralizado, pero viene de ahí, ¿no? Es como una imagen que cuando alguien te dice una mujer fitness, te viene como muy claro, ¿no? Es lo primero que te imaginas. Lo que sí ha ocurrido en las redes, y un poco de eso hablo en mi tesis, es que cada vez ya se habla menos de como el fit body y más bien se habla de cuerpos, ¿no? O sea, los fit bodies, o sea, como varias formas de ser fit o de que tu cuerpo se vea fit. Entonces ya vemos otro tipo de cuerpos que se incorporan a nuestra idea de lo que es tener un cuerpo fitness, pero la cosa se complejiza porque al final llega un punto, o sea, como parte del concepto de fitness es como la unión entre salud y belleza, ¿no? Como que verte bien es estar saludable. Entonces, eso es lo que se promovía dentro del discurso del fitness. Actualmente eso se cuestiona mucho, dicen, no necesariamente, ¿no? Porque hay muchas cosas detrás de las que no se hablan, ¿no? Incluso también, o sea, filtros, o sea, hay muchas cosas ya propias de la tecnología
de las que también no se habla y que mucha gente no las tiene muy comprendidas del todo, ¿no? O incluso la cirugía plástica, porque incluso puedes tener También. un cuerpo fit sin haber pasado por todo el proceso que se requiere para llegar a tener eso, ¿no? Porque además la idea de tener un cuerpo fitness es tener un cuerpo que sea flexible, que sea resistente, que sea fuerte, o sea, que tenga todas estas capacidades físicas, no nada más que se vea de una determinada manera. Entonces ahora como que las nuevas tendencias lo que dicen es, no, yo hago ejercicio y a lo mejor mi cuerpo no es el cuerpo hegemónico, pero sí soy fitness, ¿no? Entonces hay que replantear qué es ser fitness. Y creo que es interesante porque al final, al decir fitness, o sea, al usar esa palabra o ese concepto, es muy difícil que nos desprendamos de todos los ideales que hay alrededor de él. Entonces, por eso, si alguien, por ejemplo, me dices que yo quiero tener un cuerpo fitness o un fit body, o sea, es más bien tú que entiendes por eso, Exacto. específicamente cómo tu cuerpo puede convertirse un poco, pero no es que vayas a hacer ese cuerpo, a tener ese cuerpo de esa mujer que sigues en Instagram, ¿no? Sino es más, vamos a ver cómo tú puedes trabajar con tu cuerpo para que estés cómoda en él, para que te funcione bien, que se vea de una manera con la que tú te sientas cómoda también, pero siempre bajo el entendimiento de que no hay un solo fit body, ¿no? No vamos todas hasta llegar a un punto y si no llegas a ese punto, entonces fracasaste en tu camino del mundo fitness, ¿no? O tu estilo de vida fitness. Entonces, como un poco por ahí la crítica actual. Y creo que algo ahí que también podemos, o sea, trasladar de estas cualidades físicas, ¿no? Mencionabas la fuerza, la agilidad, la resistencia, todo ello. Al final todos nacemos como con cierta cantidad, ¿no? De cada una de esas cosas. Yo, por ejemplo, no soy muy flexible, que digamos, me considero fuerte, pero por ejemplo mi hermana, que desde muy chiquita le llamó un montón la atención la gimnasia y así, pues le llamó la atención porque ella era muy flexible o siempre ha sido muy flexible de forma natural. Ahora eso no quiere decir que yo no pueda incrementar mi flexibilidad, aunque obviamente nunca voy a llegar a tener la flexibilidad de mi hermana aunque me metiera a clases particulares de gimnasia seguramente, y ella probablemente, aunque ha podido o puede incrementar su fuerza, quizá no va a tener los niveles que yo tengo como de manera natural o que simplemente se me da más fácil. Y creo que eso nos es fácil entender, como en cualidades atléticas, nos es fácil entender por qué si a mí me gusta el fútbol, por muchas ganas que le meta, no voy a ser la siguiente, bueno, no sé quién sea ahorita la mejor jugadora del mundo, pero bueno, el equivalente a Lionel Messi, ¿no? Por decir algo. Pero curiosamente en la parte del físico, sí nos pasa, ¿no? O sea, es como de, o sea, nos cuesta entender que, bueno, tal vez, por decir yo, ¿no? O sea, no tengo, no soy alta, ¿no? Pues nunca voy a ser alta por mucho que, o sea, no hay una manera de entrenar eso, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer para, a mi manera de ver o de entender qué es fitness o cómo puedo mejorar, o cómo puedo más bien, no mejorar, pero sino modificar mi composición corporal, qué cosas sí están en mi poder, ¿no? Y entonces tal vez hasta desde el punto de vista estético, ¿no? O sea, si no tengo una cintura pequeñita de manera natural, bueno, pues tampoco es como que, ah, no, pues como no la tengo, pues ya no me importa y me va a dar igual. No, o sea, se vale que quieras modificar eso, pero tal vez lo puedes hacer de otras maneras, ¿no? Empiezas a trabajar más la cara lateral de los hombros y entonces eso da como la ilusión de una cintura más chiquita. Creo que la cuestión más bien está como en esa perspectiva y la narrativa que vamos teniendo, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de eso, o sea, de ese punto? Lo que pasa, bueno, o sea, yo siempre pienso como un poco en, igual nos enfrentamos a dos creencias, digamos. Sí, o sea, voy a hablar un poquito como retrocediendo, o sea, como la idea de fitness viene mucho, incluso de anterior al fitness, o sea, de la gimnasia que es previa a eso. Con la época moderna viene la idea como de que siempre vamos a progresar, ¿no? Como el deseo del progreso. Y eso se traslada también al campo de las corporalidades, ¿no? Como que el cuerpo es perfectible, o sea, como que siempre se puede estar mejor. Ujú. Entonces, bajo esa mentalidad es como se nos vende el fitness, ¿no? Como nunca va a ser suficiente tu cuerpo, porque siempre puedes o cargar más, o estar más delgada, o estar más musculosa,
o correr más kilómetros, o sea, pareciera que siempre se puede más, ¿no? Entonces, yo no digo que eso esté mal o esté bien, simplemente es parte del momento histórico del que vivimos y del que venimos, ¿no? Pero sí se puede convertir en un problema cuando uno se estanca y entonces quieres ya botar todo, ¿no? Porque entonces no eres lo suficientemente bueno. Entonces creo que justo es en esos momentos cuando uno tiene que detenerse y entonces encontrar el valor en sí mismo a lo que estás haciendo, ¿no? No pensar a largo plazo, sino en este momento y en el disfrute de lo que estoy haciendo en este momento. Y a la larga eso se va a traducir, lo sabemos, en mejoras, ¿no? Pero no se puede ver tan rápido ni tan claramente en ciertos periodos de la vida. Entonces creo que más bien iría como por ahí esto de poder compaginar como las distintas esferas y los distintos momentos de nuestro camino fitness, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sí buscar quizá este tipo de, bueno, si mi cuerpo genéticamente no es así como me lo muestran, puedo hacer ciertas cosas para que se acerque, pero antes de eso, antes de decidir hacer todas esas cosas, plantearnos ¿y por qué es importante que yo haga eso? ¿Por qué quiero que mi cuerpo se vea así? Sabemos que hay ciertas cosas en nuestro control que nos permiten llevarlo hacia allá, pero antes que eso, creo que es básico preguntarnos, ¿realmente lo quiero? O sea, ¿realmente eso me da algo a mí? Si la respuesta es sí, pues se hace, ¿no? Y si te lleva a un mejor sitio emocional, mental, físico, pues qué bueno. Pero si sabes que no va a ser así, pues quizá habría que detenerse, ¿no? Y replantear el por qué. Porque justamente lo que queremos es que sea más saludable mentalmente también, no nada más físicamente. Entonces yo más bien lo plantearía desde ahí, ¿no? Como estarnos todo el tiempo como observando por qué lo estoy haciendo así, me acomoda, me gusta. Por ejemplo, no sé, yo pienso, se dice mucho que la mujer no entrene pecho, ¿no? Porque se te va a definir el pectoral y demás. Y entonces uno empieza a adaptar su entrenamiento a eso. Al menos yo lo hice. Yo casi no hacía pecho. Y de repente me dieron ganas de hacerlo y descubrí que me encanta entrenar pecho, ¿no? Pero está como toda esta idea mía de, no, pero es que mi cuerpo se va a ver de determinada manera que no quiero porque se va a ver mal, porque van a decir, pero disfruto de entrenar pecho. Entonces son como este tipo de cosas de decir, bueno, ¿por qué estoy aquí, no? Si para complacer o verme de una forma o porque realmente disfruto hacer esto. Entonces es como ese diálogo constante que siempre va a permanecer, creo, pero que hay que hacerlo como explícito, pues, con nosotras y con la gente que entrenamos y con la gente que nos rodea al final, ¿no? Sí, y de Creo ahí, que también, ujú, perdón, o sea, decías preguntarnos por qué lo queremos, pero también hacer lo posible por indagar e investigar, bueno, ¿qué implica, ¿no? Que yo busque este resultado? Porque volviendo a ese ejemplo así como súper banal, ¿no? Puede sonar así, ¿no? Como de la flexibilidad, ¿no? O sea, sí, bueno, puedo decir, no, sí es muy importante para mí. Pero ¿qué implicaría? Que entonces tendría que dedicar tiempo a hacer entrenamiento específico para eso, pero tengo estas otras cosas que también me gustan, y entonces tendría que quitarle tiempo a estas otras cosas. Y ahí es cuando dices, o sea, sí me interesa, pero en mi lista de prioridades en Ujú. realidad no está tan arriba, ¿no? O no por ahora. Y creo que eso también es válido, como decir, bueno, sí me interesa, sí quiero, pero hoy en día actualmente no está en mis prioridades y también experimentar y probar, ¿no? A ver, bueno, porque a veces desconocemos cuáles son los procesos y cuáles son los sacrificios, entre comillas, que hay que hacer para alcanzar un objetivo determinado. Y a veces inclusive hasta pensamos que se va a requerir mucho más de lo que en realidad, ¿no? Hay mucha gente que nos busca para entrenar y piensan que los vamos a mandar a 6 días por semana, 7 días por semana y que van a hacer cardio todos los días y que nunca más van a poder volver a comer pastel en un cumpleaños, ¿no? Cuando en realidad no es tanto así. Entonces creo que siempre también esta parte de apoyarte de gente que sepa más o menos, que claro, el proceso para cada persona va a ser distinto, pero más o menos qué implica, ¿no? O sea, qué cosas probablemente vas a tener que empezar a hacer o dejar de hacer o hacer menos para alcanzar ese objetivo. Y entonces ya la decisión depende de cada quien. ¿Vale para mí la pena ahorita? O sea, ese costo-beneficio, ¿no?
Claro, ver cuáles son las implicaciones detrás de lo que estamos haciendo y también de lo que estamos eligiendo. Y también yo diría ahí y agregaría resignificar nuestras prácticas, ¿no? Darle un significado propio y personal a través y con el entendimiento que tendríamos que tener ya detrás o la investigación que bien mencionabas, Milau, de educación, que al final es importante para la toma de decisiones consciente. Decía Foucault también, ¿no? El arte de la existencia a través de la agencia, de nosotros ser propios creadores de lo que estamos realizando y de lo que queremos, con este sentido intrínseco del para qué lo estamos haciendo y del por qué, que ya bien mencionaban ustedes. Y creo que encuentro bastante valor en esto que tú escribías también, Karina, y que te lo resaltaba cuando platicábamos de ser fit y verte fit, o sea, al final son cosas distintas dentro del imaginario colectivo, ¿no? Y con todas esas implicaciones y roles de género, estereotipos y todas las idealizaciones que ya vienen detrás y que a veces ni siquiera nos cuestionamos, nos separamos, creemos, y lo decías también, que belleza es igual a salud e incluso que delgadez es igual a salud. Y pues no es siempre es así. Hay personas que también entrenan fuerte, que entrenan de manera constante, que tienen todas estas variables bien gestionadas y que no tienen un cuerpo hegemónico. Y es así también, pero no se visualiza eso porque, claro, las tendencias en redes sociales no tienden o el algoritmo no tiende como a priorizar este tipo de cuerpos diversos, sino ya es un trabajo personal que implica también de la toma de decisiones conscientes. Y pues bueno, yo quisiera seguir platicando aquí con ustedes. La verdad es que esta charla ha estado bastante interesante. Tenemos que hacer una segunda un segundo podcast, una segunda edición de este episodio, ya lo veníamos platicando. Entonces, con eso de antemano, Karina, me gustaría cerrar, me gustaría que nos dieras tus conclusiones, algo que te gustaría decir, algo más antes de finalizar este episodio y también pasar a las recomendaciones de los libros. Y pues, o sea, yo pienso que todos, que está bien que todos aspiremos a tener una vida más saludable. Si queremos denominarla una vida fitness o no, ya es decisión personal. Pero sí es importante saber un poco o conocer el contexto, pues, o sea, creo que, que es nuestra responsabilidad de alguna manera, ya que tenemos muchas cosas en contra, ¿no? En cuanto a que hay que entender que el fitness es una industria y como industria lo que quiere es vender y no le importa pasar sobre tu salud mental y física, ¿no? Eso también hay que tenerlo consciente. O sea, hay una versión bonita y una versión no tan bonita de todas las cosas. Entonces, bajo ese entendimiento, creo que se puede explotar mucho las herramientas que nos ofrece. Y sí creo que es un espacio de crecimiento y de autoconciencia y de autoconocimiento muy, muy, muy importante y, y está muy bien explorarlo, pero hay que tener, o sea, hay que ser críticos con todo, con lo que vemos, con lo que compramos, con lo que consumimos, con la gente que decidimos que nos entrene, porque nosotras quizá tenemos esta perspectiva, pero es real que va a haber el que te dice ni un pastel, ni, o sea, de hecho es lo que más hay. Y por eso la gente se bloquea o termina con trastornos, ¿no? Entonces, y a veces cuando uno les dice, no, pues puede ser más flexible, como que no les gusta, porque creen que de esa manera no van a conseguir sus objetivos, ¿no? Porque está muy internalizado que solamente con una vida restrictiva vas a lograr tener determinado físico. Entonces, como que creo que es eso, un poco como buscar alternativas, prueba y error, como dicen, o sea, probar un tiempo si te funciona, si te gusta o no, tampoco es como que todo tenga que ser perfectamente encuadrado en una temporalidad, ¿no? Tenemos la vida para descubrirnos y el ejercicio es una manera de eso. Entonces yo creo que el enfoque es lo que importa, ¿no? O sea, desde dónde lo haces, para qué, por qué y que lo disfrutes. O sea, en el periodo que estés de tu vida, si ahorita estás obsesionada, pues también disfrútalo porque te está funcionando para algo en específico, ¿no? No te culpes por eso, pero obsérvalo para que no toda tu vida se base en eso, como escuché que hablaban de tener otras cosas, ¿no? O sea, que sea parte de tu vida y no que tú vivas para eso. O sea, creo que es importante eso. Claro. ¿Y alguna recomendación, o sea, con esa gran conclusión ya la dejamos aquí y alguna recomendación que te gustaría hacernos como de algún libro, algún podcast, algún paper, algo que estés leyendo en estos momentos? Mm, bueno, es que podcast escucho muchos, el de ustedes escuchen, no todos. Eh, no sé, o sea, un poco más yéndome como a la parte académica, quizá como de entender el cuerpo, no tanto específicamente del fitness, pero hay un libro que se llama Pensar el cuerpo
Y esa autora, por ejemplo, lo analiza históricamente, antropológicamente, y va haciendo como una evolución, ¿no? De cómo se ha entendido el cuerpo a través del tiempo. Y es súper interesante porque en serio pone todo en perspectiva. O sea, lo que creemos que es el cuerpo es una construcción. Y entonces te hace relacionarte distinto porque entiendes que lo que ahorita das por sentado no necesariamente siempre fue así. Y entonces, pues nada más es tenerlo presente, ¿no? No, que no te bloquee, que no te impida hacer tus cosas, tu vida, pero sí tenerlo presente. Entonces, si quieren como una noción más amplia de cómo se ha pensado el cuerpo en el tiempo, sobre todo en la época moderna y occidental, que es la que nos rige, pues esa es una buena opción. La autora se llama Mabel Moraña. Brian. Ok. Ok, entonces vamos a dejar el libro de Pensar el cuerpo, historia, materialidad y símbolo de Mabel Moraña, ¿verdad? Mabel Ujú. Moraña, sí, ok, para ver un poquito más la perspectiva histórica y genealógica también acerca del cuerpo, creo que es importante empezar a percibirlo más allá de lo que estamos ahorita, más allá de nuestra temporalidad occidental, bla, 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 todo lo demás, los demás adjetivos calificativos. Y bueno, Karina, muchísimas gracias por esa recomendación. Milau, ¿algo que te gustaría concluir? Que tenemos que grabar la segunda parte de este episodio. No, pues Sí. creo que yo me quedé súper picada, de verdad, si no fuera porque tenemos que ir a una clase. Fue de verdad un gusto, Karina. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Salí de verdad maravillada con todo lo que nos compartiste. Igualmente, Sam, pues sabes que siempre tus aportaciones son súper interesantes para mí y yo creo que para todas las personas que nos escuchan. Y gracias también por recomendarnos y qué padre que te guste tanto nuestro podcast. No, Sí. sí, gracias por la invitación, de verdad no saben, estoy muy feliz. Es un placer tenerte aquí. Y bueno, entonces dejando pendiente nuestro siguiente episodio con Karina, pues lo dejamos hasta aquí. Gracias a todos los que nos escucharon. Los invitamos a darle like, a suscribirse, a seguirnos apoyando y compartiendo este podcast para continuar con este proyecto tan bonito que nos encanta y nos apasiona de compartir más allá del aspecto físico y del fitness como ya estábamos hablando el día de hoy. Y bueno, nos vemos para el próximo episodio de Science y Fierros. Bye bye.